La historia de Agelis Comenzó con extraños ruidos por la madrugada, Hablamos del año 1960, cuando en el convento movimientos autónomos de los objetos, arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Muchas gracias por acompañarnos en cada relato. Hoy les quiero compartir algunas leyendas de fantasmas y en particular de niños y niñas que en ocasiones son vistas ya sea en cementerios, en las calles o incluso en tu hogar. Así que sírvete algo, ponte cómodo y escucha con atención. Esto es Hablemos de Terror. Bienvenidos. Una de las leyendas más famosas es del Panteón San Isidro de Azcapotzalco. Es la de la pequeña Nani, una niña de 8 años que se aparece sobre la avenida Manuel Salazar por las noches. Aunque otros pobladores le llaman Verónica. Las historias de ambas pequeñas coinciden en que fallecieron por un accidente automovilístico. Hay quien culpa a una compañía petrolera. Durante las noches, se aparecen afuera del lugar, distraen a conductores y hacen que pierdan el control de sus vehículos. En las madrugadas, se comenta que en el velatorio y en el paseo de atrás se escuchan niños jugando. Inclusive ha habido sesiones de velatorio, donde las personas van al mostrador a preguntar por qué dejan jugar niños a esa hora. También hay microbuseros que pasan por la avenida Manuel Salazar y dicen que ahí se sube una persona y cuando llegan a la esquina se baja. Al menos, eso es lo que cuenta uno de los trabajadores de aquel cementerio. Similar es la historia de Miranda, otra niña en un panteón. Uno de los relatos más populares dice que, cierto día, la niña Miranda estaba muy aburrida, y tal fastidio era porque se encontraba sola en su casa. Sus padres andaban fuera y no habían regresado. Se le hizo fácil y de pronto, una loca idea llegó a su mente: escaparse sin permiso. Sin pensarlo más, abandonó el lugar. Estaba segura que iba a divertirse dando un paseo por ahí. Mientras caminaba, se imaginó que se sentiría al andar en un cementerio por la tarde. Y fue entonces cuando esa emoción a lo desconocido le recorrió todo su interior. De inmediato se dirigió al panteón más cercano, creyendo que tendría un día genial. Pero pronto regresaría a la realidad. Al internarse en aquel lugar, descubrió que no tenía ningún miedo y empezó a recorrerlo. Nada iba a impedir que la pasara bien. Pero estaba muy equivocada, y eso lo entendería después. Por lo pronto caminó en el interior del cementerio, y su fascinación era tan grande que nunca advirtió aquella misteriosa tumba. Se encontraba abierta, y la niña, sin fijarse dónde pisaba, cayó en un pozo profundo. Aseguran que tuvo una muerte inmediata. Un golpe en la cabeza se la llevó de este mundo. Ahora se cuenta que el espectro de Miranda pena entre las tumbas de ese cementerio. Dicen que asusta a niños desobedientes y que tal vez quiere dejarles un mensaje: hacerle caso a sus padres y nunca escapar de casa. También tenemos la leyenda de la niña del panteón en Guadalajara. Allá por los años 30, una familia adinerada acudió a un panteón de Guadalajara. Había muerto un ser querido y era la hora de darle el último adiós. Los acompañaba su hija, que se llamaba Irene, o al menos eso es lo que dice la gente. El sepelio transcurrió en aparente normalidad y todos volvieron a casa. Sin embargo, los padres de esa niña notaron su ausencia. El matrimonio se percató de que la hija no había regresado con ellos.
y de inmediato fueron al cementerio para buscarla. Aquella familia nunca pudo encontrarla. Parecía como si la hubiese tragado la tierra. Pero años más tarde, sabrían la verdad. Un día que otro pariente murió, pudieron descubrir la horrible realidad. Su hija estaba enterrada en una tumba. Un amargo dolor les traspasó el corazón, pero ya era tarde para arrepentirse. En esa misma fosa, donde antes habían sepultado a un familiar, allí estaban los restos de su niña. Se dice que se enteraron porque debía abrirse de nuevo la tumba para enterrar a otro ser querido. Ha llegado a creerse que la niña cayó en el sepulcro sin que nadie la viera. Unos dicen que quizás se golpeó la cabeza y murió al instante. Las leyendas suelen ser así y tienen varias versiones. Algunas están cercanas a la realidad, pero otras son solo suposiciones. Lo cierto es que en Guadalajara y sus alrededores hablan mucho de la leyenda de la niña del panteón. Una historia en verdad escalofriante. Aseguran que esa pequeña se aparece y quiere jugar contigo. Tú sabrás si le regalas unos dulces y te pones a charlar con ella. En el norte de México tenemos la historia de Carmina, la niña del cementerio en Monterrey. La historia cuenta que la niña Viviana tenía 2 hermanos, María y Gregorio. Sus padres vivían muy cerca del Panteón del Carmen en Monterrey. Ellos estaban cercanos, en un lugar donde vendían flores. El Día de Muertos era cuando más trabajo había, así que ellos le ayudaban a sus padres. Viviana, que era la más chica, solía jugar con otros niños en el panteón. Un día María, su hermana, vio que ella se separaba del grupo y decidió seguirla. De pronto divisó a la pequeña. Estaba ante un antiguo mausoleo, hablando con alguien. María se quedó pasmada al mirar que Viviana conversaba sola. Luego un sudor frío le invadió todo el cuerpo, porque nada más oía llantos y sonrisas. Pero su hermana había desaparecido. Entonces corrió como loca para ir a pedir ayuda y empezaron a buscarla. Era ya de noche cuando hallaron a la pequeña y se encontraba dentro de aquel mausoleo. Lo más extraño es que ese mausoleo tenía varios años clausurado. Cuando Viviana estuvo fuera, repetía que su amiga Carmina la había invitado a vivir en aquel lugar. Se llegó el Día de Muertos y esa familia visitó el panteón para ayudar a poner arreglos florales. Viviana llevaba una muñeca. Sus padres se percataron de aquel detalle. Más tarde, ya en casa, notaron que no la traía, y al preguntarle por ella les dijo que estaba con su amiga Carmina. Cuando escucharon aquello, decidieron regresar al camposanto. Ahí, en esa tumba de Carmina, yacía el juguete. Algo raro sucedía y la madre de Viviana lo presentía. Fue cuando de pronto un escalofrío la dejó helada. Había sentido que una mano pequeña le tocaba su brazo. Cuando estuvieron de nuevo en casa, encontraron a María llorando con gran pesar. Su hermanita pequeña no despertaba. Pronto descubrirían que estaba sin vida. Los médicos dijeron que había fallecido de manera natural, algo que los padres nunca pudieron superar. En esa misteriosa tumba, no solo se oyen llantos y risas de la niña del panteón. Algunos aseguran que han escuchado a 2 pequeñas sonreír. Tal vez sea Viviana y su amiga Carmina, que al fin están juntas para tener una amistad fantasmal. Debemos tener cuidado con los amigos imaginarios de los niños, porque algunos pueden asustarte un día en casa. Tenía una amiga en la preparatoria que vivía en una casa muy grande en el Ajusco. Ella tenía un hermano pequeño y un día empezó a decir que tenía un amigo imaginario y lo apodaba el niño de los ojos de Batman. Aquel pequeño era súper insistente con su amigo, pero todos creían que solo era su imaginación
Un día, ella nos contó que estaba en el piso de hasta arriba de su casa y escuchó pasos detrás de ella. Pensó que era su hermano y le preguntó que qué hacía allá arriba. Pero cuando volteó, en lugar de su hermano vio a un niño sin ojos, como aquel que su hermano había descrito, y se desmayó. Tiempo después, otras personas en su casa comenzaron a verlo. Por ejemplo, un día hubo una fiesta en su casa y una de nuestras amigas subió al baño de ese piso, pero tardaba como 1 hora en bajar. Así que yo subí a ver si estaba bien, pero no me contestaba al tocar la puerta y tampoco me contestaba cuando le preguntaba si todo estaba bien. Terminé por empujar la puerta. Recuerdo que hasta le avisé que lo haría, por si no estaba decente. Pero cuando logré abrirla, encontré a mi amiga en estado de shock. Estaba hecha bolita en la regadera del baño. Yo le hablaba preguntándole qué estaba pasando, si estaba bien. Y hasta un rato después, ella reaccionó y me contó que cuando se estaba lavando las manos, vio en el espejo al niño y que éste se quiso acercar a ella. Fue cuando entró en shock y lo único que pudo hacer fue arrastrarse hacia la regadera. Hasta ese momento yo no creía en el asunto. Todo era muy raro, pero no estaba tan convencido. Ese mismo día, ya en la noche, cuando nos quedamos a dormir casi todos, me desperté en la madrugada. Lo hice porque tenía mucha sed, así que me levanté para tomar agua. Cuando venía de regreso al cuarto, vi al niño. Estaba de pie en las escaleras que daban hacia el último piso de la casa. Estimo que el niño tendría como 3 años y efectivamente no tenía ojos. Solo tenía las cuencas, como si fuera una herida muy fuerte. Obviamente lo primero que hice fue meterme a uno de los cuartos que tenían más gente para poder dormir. No iba a volver al cuarto donde estaba dormido yo solo. 1 año después de todo eso, mi amiga me contó que intentaron bendecir la casa y hacer otros rituales, pero en realidad lo que pasó es que le pidieron a su hermano que le preguntara al niño sin ojos qué es lo que quería, qué hacía ahí. Según su hermano, el niño con los ojos de Batman quería un carrito. Así que la familia decidió comprarle uno. Y un día, decidieron subir todos hasta el último piso y dejarlo ahí. Fue entonces cuando la entidad dejó de aparecerse en su casa. Si en tu casa se aparece algún fantasma, o si piensas que tienes algún problema con demonios, no dudes en compartir tu experiencia y contactarte con nosotros. Puedes enviarnos un correo a tuhistoria@hablemosdeterror.com y pronto nos pondremos en contacto contigo. Dulces pesadillas.